Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rías Camaño y me encuentro nuevamente con Guillermo González Donoso. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Cómo ha estado tu semana? Hola Pablo, muy bien, gracias. Muy bueno, trabajando, escribiendo bastante, ahí, trabajando en algunas cosas no pendientes. Uno siempre está contra el tiempo y buscando tiempo para leer algo, pero muy bien, Qué gracias. bueno, me alegro, me alegro. Guillermo, esta semana tenemos cosas bastante interesantes. Vamos a divagar por muchos lados de la historia. Antes hemos tenido varios personajes, nos repetíamos entre Inglaterra, Francia. Ahora vamos a estar más diversos esta semana, va a estar bastante entretenida. Y partamos con Así una es. efeméride acá en Chile. Pero antes de partir, recordar a la gente dejar sus comentarios, sus preguntas en la sección de comentarios en nuestros videos y revisar siempre las descripciones de nuestros capítulos porque hay material disponible que libera Red Cultural para exponer, para expandir los temas que tocamos aquí. Así que ahora sí Es. partamos y recordamos que un 9 de mayo de 1820 el gobierno de Bernardo Higgins nombra el Ejército Libertador del Perú, que es esta fuerza expedicionaria que va a liberar el país que mencionamos, que sería Perú. Así es, ¿no? Claro. Es la campaña del Cono Sur, es la campaña que va desde América meridional, podríamos decir así, mientras que desde la Nueva Granada, desde Venezuela, Colombia, se ha dado otra experiencia libertaria. El proceso en Chile no es muy interesante porque va a ser una decisión política finalmente de Chile como república, ¿no? República ya fundada, ya constituida, eh, con O'Higgins a la cabeza como director supremo, nombrar, ¿no? Y por eso es tan importante porque de alguna manera es de alguna manera institucionalizar un proyecto nacional que es la Escuadra Libertadora al Perú. Implicaba un gasto importante en el erario público, un endeudamiento importante, eh, y además no un costo político relevante, es decir, no estaba, ¿no? Hay que pensar que luego de Chacabuco y Maipú no estaría, ¿no? En un lugar tan alejado como Chile la preocupación, ¿no? Y la aparición, ¿no? De tropas españolas. Y de alguna manera el Perú había continuado eh, un camino propio, había logrado de alguna manera mantener una cierta organización pese a estar desconectada de la metrópoli. Y el proceso iniciado por Chile es muy relevante porque va a dar esa unidad que el Ejército Libertador no tenía, ¿no? Argentina muy rápidamente va a entrar en un proceso de gran desmembramiento, ¿no? Y van a ser las grandes luchas intestinas, ¿no? Y federalistas internas que va a tener Argentina, ¿no? Y hay que pensar que había un cuyano ahí que era San Martín, que va a ser la cabeza de aquello, y quizás la amistad, ¿no? Con O'Higgins, este mundo que se había configurado con el pensamiento libertador en Europa, en Londres, o sea, esto es muy anterior. Finalmente eclosiona, termina en la escuadra libertadora, que para nosotros es muy importante porque habla también de nuestra capacidad soberana y nuestro entendimiento con la libertad en el continente. Es tan relevante que hoy día, ¿no? Cuando vemos la constituyente que habita en ese edificio tan fantástico que tenemos, que es el ex Congreso, ¿no? Una de las imágenes en la sala del Senado, ¿no? La gran pintura al frente, en la escuadra libertadora, ¿no? De alguna manera, si no me equivoco, es de Fray Pedro Subertasó, pero está, ¿no? Está un poco en la constitución de la República, ¿no? En su origen. Por eso también es muy relevante y también habla, ¿no? De cómo nuestra historia abraza un proyecto inicial, ¿no? O'Higgins va a encarnar ese proyecto y como te digo, ¿no? Pese a que esta es una era en donde ya en O'Higgins se empiezan a ver elementos muy autoritarios, muy personalistas también, también es un costo que él sabe que está pagando con la clase política, con la élite en Santiago, muy alto, y lo va a terminar pagando con su propio exilio de alguna Claro, manera. exactamente. Guillermo, nos quedamos en el 9 de mayo para recordar también que en el año 1941, ahora nos vamos a Inglaterra, se logra decodificar en los códigos alemanes de una máquina Enigma. Se menciona que este hecho hace de que la guerra hubiese durado mucho menos de lo que se esperaba.
de alguna manera es una visión nueva, ¿no? De la guerra, del proceso, y también es muy, muy interesante pensar que en la guerra hay una actitud, una participación de parte de la inteligencia, de parte también de la importancia, la rapidez del desarrollo tecnológico, hoy día es más patente que nunca. Eh, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es Alan Turing quien va a estar encargado de descifrar esta máquina que de alguna manera codifica, ¿no? Y encripta los mensajes del enemigo, de los alemanes, era una tecnología propiamente alemana, y él lo logra hacer, ¿no? Sobre todo hay que pensar, ¿no? Es una cosa muy, muy compleja que yo no logro captar más allá de la película que les recomiendo ver encarecidamente de Benedict Cumberbatch, ¿no? El que protagoniza siendo él Alan Turing, ¿no? Esta persona retraída, un físico, un matemático, una persona que va a desarrollar de alguna manera la manera de descifrar esta máquina y va a desarrollar un método algorítmico, ¿no? Para también racionalizar, ¿no? Esa información y manejar estas grandes estadísticas o estos manejos probabilísticos. Es posiblemente una de las personas que más avances, podríamos decir, dio en, el, en la informática moderna, ¿no? O sea, por Mm, eso se asocia a Turing, por así decirlo, en el origen del computador moderno, ¿no? Porque tiene que ver con esta capacidad, ¿no? Y con esta recepción de información, y que podríamos decir está en la idea originaria, ¿no? Del computador, y nos imaginamos estas grandes cajas, ¿no? Así que de los años sí. 40, ¿no? En donde se tratan Habitaciones de completas, codificar, claro. claro. Eso asociamos a Turing. También hay una asociación con él hoy día muy importante con la inteligencia artificial. De hecho, hay un método Turing, hay un test, ¿no? Que lleva su nombre, ¿no? Y que tiene que ver con eh, hasta dónde de alguna manera una máquina logra grados de autonomía, ¿no? Y dónde podemos trazar la línea mucho más compleja entre lo que es la vida humana, ¿no? O la agencia humana, que eso es muy, muy interesante. Eh, una figura además algo enigmática, murió en condiciones enigmáticas, luego incluso de haber sido profundamente desprestigiado, ¿no? Su carrera se ve truncada, una carrera profesional dedicada a la investigación, y luego condenado por su homosexualidad, ¿no? También ha sido una figura muy, muy relevada en este tiempo porque una figura tan importante, ¿no? Llama la atención en lo que fue la batalla tecnológica contra el enemigo, ¿no? Para los aliados, lo que fue también el desarrollo de la guerra, ¿no? Termina convirtiéndose, ¿no? En parte de un mundo de escándalo. Es un resabio de la era victoriana. Recordemos que figuras como Oscar Wilde también van a acabar en estas cárceles, además que eran muy, muy terribles, ¿no? Hay una novela de Vargas Llosa también, ¿no? El sueño del Celta, en donde también la figura del homosexual es una figura de alguien que no solo debe ser marginado, sino que debe ser castigado, ¿no? Marginado quizás en las peores condiciones. Una forma moral muy, muy estricta, ¿no? Y Turing va a tener ese final, podríamos decir, bien, bien trágico. Hoy día nos parece completamente injusto, sobre todo, ¿no? Para su legado. Como les digo, los invito a ver la película protagonizada por Benedict Cumberbatch. Les voy a decir que la vi quizás en Netflix, pero puede ser que no esté, ¿no? Netflix es una historia paralela en lo que está pasando con la aplicación, pero muy, muy buena película y nada, los invito de alguna manera a informarse sobre esto, ¿no? La Enigma, ¿no? La máquina y el código Enigma, y de alguna manera esta guerra por la información, ¿no? Eso también es muy moderno, ¿no? Gana el que también es capaz de adelantarse, ¿no? En este plano. Eh, Así que eso es muy, muy interesante. Perfecto, Guillermo. Guillermo, pasemos al 10 de mayo de 1857 y vamos a recordar un hecho bastante trágico, que es un motín que se produce en las Indias, donde hombres, mujeres y niños blancos son masacrados. Me recuerda un poco a lo que pasó, por ejemplo, para la independencia de Haití. Quizás no sé si será el mismo contexto o muy Eh, parecido. ¿Qué nos puedes quizá, contar de eso? es un contexto algo distinto, ¿no? Pero está el hecho, ¿no? De que de alguna manera los límites de la civilización se corren, ¿no? Y eso causa pánico, ¿no? De alguna manera es nuestro gran temor, ¿no? La idea del otro y el otro con características ajenas a las mías, además, ¿no? Características civilizatorias y por lo tanto cuando pasa esa línea
¿no? Es muy, muy impactante. Y lo que va a ser la revuelta, ¿no? El motín de los cipayos en el norte de la India, y con esto me refiero no a un motín organizado desde lo que sería el Punjab hacia el sur, es decir, la población musulmana, ¿no? de la India, Mm. que se levanta contra la Compañía de Indias Orientales. El Imperio Británico es muy, muy importante, ¿no? Fue parte del orden mundial, ¿no? De prácticamente un siglo entero, y es parte, ¿no? de la revolución industrial y lo que hoy día conocemos como mundo moderno. Y en ese proceso el Imperio Británico no fue un imperio como el español, ¿no? Que el rey, ¿no? se juntó con el Papa, dividieron el mundo y fueron a colonizar el mundo conocido, ¿no? El Imperio Británico nace, ¿no? desde la piratería, nace de algo bastante pedestre, ¿no? La búsqueda para controlar y manejar rutas comerciales. Eso implicó algunas plazas fuertes en el norte de la India, que había sido colonizado por o había tomado contacto con los portugueses. Y la compañía, ¿no? de manera privada, empieza a poblar estos lugares, a hacer tratos con los distintos caciques, ¿no? con todo lo que es el mundo mughal o mogol, ¿no? que eran de alguna manera los reinos del norte de la India que habían tenido contacto a finales de la Edad Media con el imperio mongol, de ahí la expresión mughal. eh, yo les recomiendo, ¿no? Dalrymple, y vamos a dejar la referencia, es el autor, de alguna manera, británico, que más ha trabajado, todos sus textos prácticamente están traducidos, porque se ha interesado mucho por la colonización de la India, los conflictos con los musulmanes en el Pakistán y el Afganistán actual, y tiene un libro que se llama El último Mughal, ¿no? que es de alguna manera la última resistencia a mediados del siglo XIX en esta época, ¿no? contra los británicos. El levantamiento además tiene una cosa curiosa, ¿no? que tenía que ver con que el casus belli, ¿no? lo que hace explotar el conflicto va a ser que los cartuchos, ¿no? Para las armas, ¿no? estaban cubiertas, estaban engrasadas con grasa, ¿no? a base, ¿no? de grasa animal, que era grasa de cerdo. ¿no? Y eso implicaba de alguna manera, ¿no? romper de alguna manera con los usos, ¿no? y la cultura religiosa, ¿no? del norte de la India. Eso va a motivar el levantamiento, va a ser, como les digo, muy violento y va a impactar en la opinión pública británica. ¿Por qué te decía que era distinto al caso haitiano? Porque Haití o la isla de Santo Domingo se va a convertir en un puerto de cabotaje a finales del 18, durante la guerra de los 7 años, eh, de esclavos, ¿no? que venían del África Occidental y que luego eran comerciados en el Caribe. Y por lo tanto los franceses en el Puerto Príncipe actual, más bien lo que tenían era eso, ¿no? un comercio de esclavos, un lugar muy, muy terrible, que abastecía todo lo que era el mundo caribeño, me refiero desde el Golfo de México hasta las Antillas Menores, eh, por lo tanto desde el sur de Estados Unidos, ¿no? hasta el Caribe eh, del sur, y de alguna manera es un levantamiento, tiene las características de un motín de esclavos, muy violento, muy, muy brutal, y va a establecer un Estado, ¿no? que va a seguir de alguna manera practicando una brutalidad sistemática, ¿no? De alguna manera el motín de los cipayos efectivamente va a traer mucha tragedia y estos asuntos, ¿no? coloniales siempre están acompañados del horror, porque cuando la tropa y los hombres están entregados a estos mundos sin regla, por así decirlo, que es un tema muy tratado además en el siglo XIX, ¿no? Yo siempre pienso en esta novela que es fantástica, que es un cuento en realidad, uno lo toma, es muy rápido de ver, de Conrad, ¿no? En el corazón de las tinieblas, ¿no? Que está hecho en película, ¿no? Apocalipsis Now, la idea de un hombre que remonta el río para ir a buscar, en este caso en Vietnam, pero es la misma obra en el fondo, y cuando encuentra, ¿no? al que va a buscar, y se da cuenta del horror que hay ahí, ¿no? Del horror en el fondo en el que se está entrando, porque está entrando al infierno prácticamente. Y los hombres de la colonia, ¿no? Le dicen, ¿no? Los hombres que se han adentrado en este mundo sin civilización responden, pero al menos podemos sentirnos orgullosos de que nuestros niveles de producción y disciplina eran únicos, ¿no? Hacíamos las peores fechorías, pero las hacíamos como nadie, de alguna manera. Esa es la idea, ¿no? Les recomiendo mucho de la película, ¿no? Apocalipsis Now. Pero, porque trata ese problema, ¿no? El de la naturaleza humana, cómo se envilece. Eh, Imagínate lo que era en la era victoriana, la Inglaterra moderna, ¿no? Que llegara la información de que los colonos, los hombres que se iban a probar suerte, los emprendedores,
delincuentes, había de todo, ¿no? Desde oficiales del ejército, emprendedores, hasta la peor calaña que escapaba de alguna manera por deudas, por otras cosas, pero que ahora eran atacados, ¿no? Por estas personas a las cuales ellos iban a civilizar. Particularmente en el caso del imperialismo británico, eso va a iniciar una represión brutal, importante, sobre todo que va a durar largo plazo con el norte de la India, la zona del Punjab siempre va a ser dudosa para los ingleses, pero va a lograr establecer el Estado en la India, un Estado ahora colonial, de parte de la monarquía, ya no es la Compañía de Indias Orientales, ¿no? Lo mismo que en el Caribe también, fueron empresas privadas las que invirtieron, ¿no? Ahora no, ahora era un proyecto nacional, imperial, y de hecho va a pasar a ser el Raj, ¿no? Británico, la India, y por lo tanto la reina Victoria pasa a ser también, dentro de todos sus títulos, emperatriz de la India, ¿no? De alguna manera eliminando ahora cualquier posibilidad de negociación, ¿no? Que era lo que los ingleses habían tratado, no invadir la India y colonizarla propiamente tal, sino que establecer plazas fuertes y iniciar ese proceso. Va a ser un proceso, bueno, lleno de tragedias, pero también para el mundo británico muy importante, ¿no? De mucha riqueza cultural, de mucho compartir. Hasta el día de hoy la India es parte, ¿no? De esta cultura común, ¿no? Con los ingleses. Y bueno, es una historia difícil, como todas las de colonización, pero que por lo menos se enfrenta, ¿no? Yo te diría que el colonialismo francés, estoy hablando, ya que me mencionaste Haití, ¿para qué decir la importancia que Argelia va a tener hasta bien entrado el siglo XX en la historia francesa y hasta el día de hoy? Quizás ahí hay una forma de colonialismo mucho más difícil, ¿no? Que enfrenta menos esa condición, que se hace menos cargo, ¿no? Del daño a veces causado. Eh, es una era distinta, ¿no? Va a ser la era de los imperios que hoy día nos parece algo ajeno a lo que nosotros entendemos como orden mundial, orden internacional. Pero bueno, fue la forma que existió. Y te diría que si uno sumara o restara, posiblemente uno de los libros, ¿no? Más mesurados de este tema es Imperio, Empire, de Neil Ferguson. Yo creo que es uno de los mejores libros, además escritos de historia, por lo entretenido, ¿no? Lo variado en fuentes, la capacidad de temas que toca. Imperio yo les recomiendo como libro, porque es la historia del Imperio Británico. Creo que ahí hay una visión, ¿no? Razonable. Excelente. A ver, esta va a estar anotado igual recomendado el libro, Guillermo. Guillermo, pasemos Perfecto. al 11 de mayo y recordamos que en el año 1904 nace Salvador Dalí, un artista, un surrealista máximo, espectacular. ¿Quién no ha escuchado alguna vez de Salvador Dalí en todo caso? A ver, a mí me encanta, ¿no? Quizás tocar un tópico común, ¿no? Y hasta un afiche, ¿no? Porque ya más que pintura, Dalí es parte, ¿no? De la cultura pop. Claro, Era algo lo que había, ¿no? Él además estuvo muy contingente en su era, ¿no? Desde el cambio en las artes escénicas con Buñuel, la literatura, García Lorca, Juan Gris en la pintura, pero él va más allá, ¿no? Él es el de ensoñaciones, él es el de la fuerza motriz de la pintura, ¿no? El psicoanálisis siempre se ha dicho, ¿no? Es un hombre de esa era también, tomando la moda europea, es un hombre que escarba, ¿no? En el alma, por lo tanto también va a ser un hombre muy pasional, de amistades muy intensas, de amores muy intensos, de vida, ¿no? De pensamientos muy, muy intensos, de una espiritualidad también muy profunda, ¿no? Dalí en eso también es muy complejo, es una figura que sobrevive o que pasa más allá, por ejemplo, del franquismo, se mantiene de alguna manera, nunca va a abandonar lo que fue Cadaqués, ¿no? Y la Costa Brava catalana, su origen, ¿no? Esos paisajes graníticos, ¿no? De la costa mediterránea. Eh, una figura que se definió monárquica cuando la clase artística era izquierdista, ¿no? O sea, como dijo un artista quizá de la época de Orwell, ¿no? Uno tenía que elegir entre ser fascista o comunista, no había más destino para el arte. En cambio, no, Dalí era monárquico, estaba en otro mundo. Eh, y ese quizás otro mundo lo hizo vivir también vivió más, lo hizo también tocar o enfrentar otras realidades. Amó a Gala, su mujer, con una intensidad quizás nunca vista en el arte, así, fue una relación de codependencia muy, muy importante, y fue un hombre que apareció también en el renacimiento, ¿no? De un arte expresionista en los 60, es sin duda un artista complejo y por lo tanto eso también nos llama la atención, ¿no? Que está esa pulsión en él.
que no es solo psicoanálisis, no es solo rebeldía, ¿no? También es espiritualidad, también a veces son ideas incluso conservadoras, son ideas reaccionarias, son ideas contrarias. Dalí es eso y yo creo que él quería eso, que nadie lo pudiera decir, que nadie lo pudiera tomar, que nadie lo pudiera controlar, ¿no? Y por eso sigue cautivando, ¿no? Es muy contemporáneo en ese sentido. Claramente. Guillermo, 12 de mayo de 1828 y nace Dante Gabriel Rossetti, pintor y poeta británico. Y aquí me voy a explicar un poco en qué consiste la hermandad de los prerrafaelistas. Eh, es fantástico y qué bueno que lo tocas, porque mira, ya que estamos hablando de artistas, y es lo que me gusta, ¿no? Hoy día estamos como, y en Chile, ¿no? Podríamos decir en un Chile desde los conflictos políticos que se nos han venido en los últimos años, eh, como que uno hoy día tiene que casarse con algo, ¿no? Porque si yo no soy algo, soy lo contrario, ¿no? Y si yo hago un matiz, la gente hoy día te malinterpreta. Y eso parece que va a ser una maldición para todo el mundo, ¿no? En estos días, pero lo que me gusta del arte y de los artistas es que son muy complejos, son figuras muy, muy intensas, que vivieron muy contradictoriamente, eh, que eran a veces habían, ¿no? Conflictos de consecuencia en las ideas, ¿por qué tienen que haberlas también, ¿no? ¿Por qué tenemos que todos pasar por el sedazo que te imponen los otros, ¿no? Y ahí quizás está la autonomía del artista. Y Rossetti, junto con los prerrafaelitas, eran los grandes estetas de la segunda mitad del 19 y armaron esta hermandad de artistas que vivían en comunidad. Hay una serie de la BBC, ¿no? Que son los prerrafaelitas, muy, muy entretenida. Y vamos a liberar una clase completa del curso de Historia de Inglaterra que tenemos sobre Rossetti y los prerrafaelitas, en donde Excelente. porque Magdalena Mervilá es experta en la red cultural sobre esta era, ¿no? La segunda mitad del 19 británico, en donde obviamente inspirados en la imagen, en el renacimiento de Rafael, ¿no? En esas formas, ¿no? En el renacimiento más puro, podríamos decir, ¿no? En las formas estéticas, pensemos en la primavera, en la Venus, eh, y tomando también el estilo romántico que Inglaterra ha tomado de manera muy particular, paisajístico, colorido, mitológico en cierta medida, logran un arte muy particular. Todos hemos visto las figuras de Rossetti, por eso yo puse ahí la Ofelia en el agua, ¿no? La Ofelia de alguna manera atrapada en su locura, es la imagen típica de Rossetti. Esas mujeres increíbles, esas musas que él tomaba, que además eh, eran sus amantes, ¿no? Y por lo tanto la vida cotidiana de esta gente muy alocada, muy poco convencional, se iba sumando, ¿no? A su arte. ¿Quién no ha visto las pinturas de Waterhouse? Todos hemos visto algunas. Hoy día incluso son fondos icónicos porque si es que algo me gusta, ¿no? De ese movimiento artístico británico, es que logra captar la esencia, eh, y perdona que me ponga tan meloso, pero de lo bello, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados a que el arte hoy día no sea bello, ¿no? Incluso el Claro. arte se confunde hoy día con decoración, ¿no? El arte moderno tiene, yo creo, una lectura interesante muchas veces, pero también hay un arte que es bastante, que no apela necesariamente a lo bello, ¿no? Y hay un discurso ahí muy programado. En cambio, yo Sí. creo que se puede apelar modernamente a lo bello y los ingleses lo lograron, ¿no? Una cultura del paisajismo, del retrato, de la pintura histórica, que hoy día todavía nos sigue pareciendo que uno mira esto y uno dice, bueno, esto es arte. Parecerá muy intuitivo, muy simplón, pero quizás en esa simpleza también reside lo que nos agrada, ¿no? Yo les recomiendo volver a los pre-rafaelitas, a Rossetti y a la historia que hay ahí en Inglaterra, que se da, ¿no? Eh, eh, También amarrado, ¿no? Al mundo también moderno, porque hay figuras como William Morris, por ejemplo, ¿no? Que es el gran diseñador hasta el día de hoy. Posiblemente alguien que nos está escuchando puede tener un sillón en su casa o un cubrecamas con los dibujos de Morris. Y por lo tanto, Voy a hacer es tan ejercicio en la casa. trascendente, es tan trascendente de alguna manera el arte de esta época, porque es intuitivo, ¿no? Captura lo que nosotros queremos mirar y ver como propio. Exacto. Guillermo, seguimos en Inglaterra, pero en este vamos al año 1940, un 13 de mayo para ser exacto, y recordamos el primer discurso de Winston Churchill como primer ministro en la House of Commons, con esta famosa frase. Esa famosa frase, ¿no? Que está muy, muy bien representado, ¿no? Siempre circularon, ¿no? Después de la guerra, muchos libros con discursos de Churchill, recopilaciones en la película, ¿no? Darkness Hour.
Oh, pedazo de película. ¿no? Tremendo, ¿no? Gary Oldman. Y ese discurso, ¿no? El famoso que resistiremos, ¿no? Hasta el final. El discurso, ¿no? De que yo lo único que tengo es blood, work, sweat, ¿no? Esa famosa, lo que sería, ¿no? Sangre, trabajo, lágrimas, sudor. Eh, eh, es de alguna manera también eh, quizás una de las lecciones más grandes que nosotros hoy día en la era contemporánea tenemos de lo que es la política, porque se nos olvida que Churchill era político, ¿no? O sea, no era ningún líder así salido, no era Julio César que bajaba del Olimpo, ¿no? Por decirte alguna tontera, ¿no? Era un hombre muy parte de la vida pública y una vida pública democrática, y por lo tanto ahí reside la virtud, ¿no? La virtud que con oposición, la virtud con miedo, ¿no? Frente a la guerra, que es una de las cosas quizás más duras que enfrentamos en nuestra historia cotidianamente, ¿no? El mundo ha enfrentado siempre, es capaz de movilizar las voluntades de un pueblo con el arma política, con la palabra. Eso es un gran político, ¿no? Existe la vocación política, pero la vocación para ser un gran político es una cosa muy larga, muy excepcional. La vida de Churchill es fascinante por lo mismo, ¿no? Andrew Roberts, con su reciente biografía, es un ejemplo, ¿no? De lo que nos muestra cómo se construye un gran político. Eh, y por lo tanto, claramente tenemos que recordar, ¿no? Este momento oscuro, ¿no? De la civilización, porque así lo fue, ¿no? Había que hacer frente, ¿no? A la barbarie que se estaba dando en Europa Central y, y, y solo se pudo hacer frente con alguien como Churchill. Es decir, en los momentos oscuros se necesita de la gran política, ¿no? Eh, eh, es lo que nos salva de alguna manera. Churchill es una persona de carácter fuerte. Recordemos, por ejemplo, bueno, él era militar y bueno, las campañas que tuvo que liderar en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ya te daban una idea del carácter de persona que era y de las ideas Eh, que Imaginemos un continuaba. hombre que, siendo tan joven, ¿no? Le tocó ser Lord del Almirantazgo, ¿no? Primer Lord del Almirantazgo en el Reino Unido, un cargo que le tocó también por relaciones parentales, un poco llegó ahí, ¿no? Tenía vocación política, eso estaba claro, era impetuoso, le toca, ¿no? Ser la cara de un desastre, la Primera Guerra Mundial, que va a ser el desastre de Galípoli, es decir, el desembarco aliado en los Dardanelos, hasta el día 40 del año 40, ¿no? Que da el discurso, sus opositores van a recordar, bueno, este es el hombre que estaba a la cabeza del almirantazgo cuando murieron más de 250.000 soldados aliados, ¿no? Desembarcando en Turquía. Él tuvo que cargar con eso. Claramente era un hombre curtido en la vida política. También eso quizás es una buena lección también de aprender en política. Eh, 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 para la gran política hay que esperar el momento decisivo. No, la política en general es una cosa bastante pedestre, ¿no? Y lo sabemos Mm. porque tomamos el diario y lo discutimos todo el día, ¿no? Y son cosas bastante cotidianas y que a los pocos días se nos olvidan en general. La gran política es la que pasa a la historia, ¿no? Pero para eso se necesitan estos personajes, ¿no? Que se van curtiendo en sus historias personales, que son responsables de sus historias personales, como fue Winston Churchill. Antes de pasar a la siguiente efeméride, ahora que me acordé que mencionaste Gallipoli, hay una canción de Sabaton. Siempre Sabaton tiene canción. Sí, Gallipoli. históricas, Y claro. hay una frase que es ¿cuál es el precio, cuál es el precio de una milla? ¿Cuánto el precio, el costo humano por una milla de terreno? Entonces, yo creo Bueno, que ¿no? hasta el día de hoy he escuchado gente opositora a Churchill. Hasta el día de hoy, ahora que lo menciona. Bueno, es que era de alguna manera, él se tuvo que hacer cargo de algo que hoy día nos parecería muy inhumano, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué medida, ¿no? La razón de Estado o las necesidades del Estado están por sobre la vida humana de sus ciudadanos, ¿no? Que esto fue sacrificar a esta gente, ¿no? Por una mala decisión política, que tenía además oposición en su momento, ¿no? Increíblemente, bueno, el talento político de Churchill fue incluso resarcirse de su pasado. Quizás eso es una virtud política, ¿no? En el mundo de la política funciona quizás, la ética funciona de una manera un poco distinta, ¿no? Que para el resto de los mortales. Y, y Churchill era una figura de gran talento, ¿no? También revisitar su figura en esos años es muy interesante. Yo les recomiendo mucho la biografía que es actual, ¿no? La que circula de Andrew Roberts, porque también visita nueva documentación sobre ese periodo, ¿no? Exactamente. Guillermo, entrando al fin de semana, te quiero preguntar algo. ¿Te gusta el ketchup?
A mí me gusta el Obvio. ketchup. Y lo arregla todo, además. Y a veces lo puede arreglar todo. Recordamos Claro. un 14 de mayo de 1919 la muerte de Henry J. Heinz, este empresario alemán-americano, fundador de la comida preparada y creador del ketchup. O sea, ¿quién no ha comido, no? Ketchup, y quién no ha probado además el Heinz y quién no lo ha visto en su famosa botella de vidrio, ¿no? Que es Mm, la que mostramos en la lámina, ¿no? Esa exacto. típica imagen que es muy norteamericana. Heinz es parte, ¿no? de la historia de inmigrantes europeos que quieren salvarse de la pobreza de alguna manera y que van a los Estados Unidos. Él mismo, ¿no? Es un hombre que tuvo una vida bastante manejada, podríamos decir, de parte por la vida cotidiana, ¿no? Por las necesidades propias de la vida, la necesidad de trabajar, pero él mismo, ¿no? Logra emprender en una época que para los Estados Unidos, ¿no? La idea de patentar, la idea de crear, la idea de abrirse a una sociedad que estaba dispuesta a consumir cosas nuevas, ¿no? Esa es la sociedad moderna y además una sociedad sin prejuicios culturales, podríamos decir, tan fuertes como en Europa, ¿no? Aquí somos todos inmigrantes de alguna manera, esa era la actitud, pensemos en el Nueva York de la época de Heinz, ¿no? Pensemos en las grandes ciudades, eh, era todo como pandillas de Nueva York, así como de Scorsese, pero también era un mundo muy abierto, ¿no? Que te permitía hacer muchas cosas. Nosotros más bien pensamos no sé, como en los inmigrantes, como el mundo colonial, así como las colonias en Estados Unidos, como Tony Soprano, ¿no? Así, los italianos, eh, bueno, pero finalmente es ese mundo, ¿no? Que obviamente series buenas como las que he mencionado tratan de visitar sus contradicciones, pero también es el mundo que generó la sociedad norteamericana actual, la sociedad de consumo, la sociedad de masa, y ahí es donde se pudieron crear estos grandes inventos, donde Heinz, el ketchup, es una suma de todos los grandes inventos, o sea, ustedes van a buscar aquí las papas Lay's, la Coca-Cola, la espuma para afeitar. Es decir, todo esto era patentado. Si ustedes iban a Times Square en Nueva York, las publicidades iban a ser muy familiares en estos años, ¿no? En los años 20, sobre todo, ¿no? Pepsodent iba a aparecer. De alguna manera era un mundo que empezaba a consumir, que se empezaba a modernizar y que lograba el sueño americano, ¿no? Un hijo de inmigrantes que habían llegado sin nada podía convertirse en un gran empresario a base de su talento, su inteligencia, en este caso, lograr, ¿no? Que algo como la salsa de tomate, un producto que podría entenderse como fresco, ¿no? Que se preparaba en las casas, ahora podía circular por todo el país en una botella de vidrio, ¿no? Y que yo podía transportar y podía comer cuando quisiera, lo podía guardar cuando quisiera. Es decir, es una historia muy, muy fascinante. Yo por eso siempre les recomiendo también, de alguna manera, visitar esa historia de emprendedores norteamericanos en la red cultural. Queremos, de hecho, este año hacer un curso de emprendedores, de historia del Mm, emprendimiento, qué ¿no? Porque es buena. muy entretenido, ¿no? O sea, pensemos la importancia hoy día en el mundo norteamericano de la hamburguesa, todo lo que contiene, la mostaza. ¿Te parece una cosa más alemana que la mostaza si uno lo mira en culturas, ¿no? Eh, pero hoy día uno podría decir, antes que los alemanes, que son prácticamente los inventores de la forma moderna del consumo de la mostaza, de los encurtidos, de los fermentados, es hoy día el norteamericano promedio el que las consume en su comida rápida, ¿no? Y van a ser hombres como Heinz, ¿no? Que van a lograr, ¿no? Este tipo de masificación del consumo. Guillermo, para ir terminando esta semana que estamos recordando, volvemos al arte y recordamos que un 15 de mayo de 1863 se abren las puertas del Salón de los Rechazados. Explícanos un poco en qué consiste esto, porque se entendería como un salón para obras de segunda categoría, algo así. Claro. Pensemos no en París, ¿no? En el Gran Palais, en los grandes palacios de arte que hay, ¿no? Nuestro mismo Bellas Artes, ¿no? Mira, algo, es una mezcla de los dos palacios de Bellas Artes que están uno frente a otro, ¿no? Pero el pórtico es como el del Petit Palais, ¿no? Y obviamente lo que nos dice, bueno, el arte era académica, era academicista, y se exponía en lugares preparados para eso. Ahí llegaban los famosos dealers, ¿no? Como ese era el concepto que se usa, el vendedor de arte, el que la tasa, el que dice, esto es bueno, se pone de moda, todos lo quieren, por lo tanto, porque el dealer tanto lo dijo, ¿no? Y todos compramos, ¿no? Porque el arte también tiene esa función burguesa en el siglo XIX. Y va a pasar que un joven eh, bien pituco, además de la sociedad francesa, que eso dolió más en la sociedad burguesa de la Francia de los años 60 del siglo XIX, ¿no? Que era Manet,
Edouard Manet, que yo creo que es uno de los mejores impresionistas, como el padre de los impresionistas, pero también tiene líneas muy propias, por ejemplo, el uso del negro, es una de las figuras más entretenidas, ¿no? También del periodo, más contradictoria. Pinta el famoso desayuno en la hierba, ¿no? Que es el que mostramos en la lámina. Está desayunando además en un parque en las afueras de París, ¿no? En donde se hacían regatas, ¿no? Y se pinta desgarbado, ¿no? Como que están relajados, ¿no? Y aprovecha de pintar dos musas, y uno diría, bueno, ¿qué diferencia tiene con las musas de Rubens? Es que les pinta muy bien la cara, las identifica, ¿no? De hecho, una es conocida, ¿no? La que está más cerca y la que nos mira es Victorine, que además nos mira coquetamente, o sea, que además la musa se diera vuelta para sonreírnos, así como diciéndonos, hola, era muy ofensivo que esto apareciera en el Salón de las Artes de París, porque estaba diciendo que Manet, con su hermano, ¿no? Habían partido con dos prostitutas, ¿no? A un parque a las afueras de París, ¿no? ¿No? Y habrían estado junto con ella y ahora estarían en una escena de descanso, diríamos, después de estar con estas mujeres, ¿no? Y estarían sonriendo al espectador, como mofándose, ¿no? De esto. Y uno diría, después Victorine, ¿no? Que es la que mira, además era una prostituta muy reconocida en París, ¿no? Va a ser objeto de arte, va a ser obsesión de pintores. Entonces, por lo tanto, además podía afectar mucho la moral pública y por lo tanto eso cambiaba radicalmente la idea alegórica del arte, ¿no? De hecho, pinta atrás a una de ellas como si fuera una Venus bañándose, pero es distinto, ¿no? La Venus púdica que se baña, y uno pensaría en una visión alegórica de, De de intimidad, quizá. claro, y después ¿no? de haber pasado una experiencia, no sé, Venus y Marte, ¿no? En las historias de Ovidio, ¿no? Acá era muy, muy distinto, ¿no? Era una prostituta conocida en París, con la que Edouard Manet había salido, ¿no? Y ahora se está bañando después de haber estado con él en un patio, perdón, en un parque, en la periferia de París, ¿no? Era muy ofensivo. A Manet lo echan, y él que era muy, muy orgulloso se ríe además de esto, y por el escándalo, y como rechazan a todo el grupo, ¿no? De Manet, ¿no? Él decide, bueno, vamos a formar el Salón de los Gafusé, ¿no? Es decir, de los rechazados, de lo que somos de alguna manera los que rozamos el margen, ¿no? Del arte, y lo van a armar en la década de los 60, y es la parte, ¿no? Es la historia, ¿no? De Cézanne, que para muchos y muchos críticos de arte es el padre prácticamente del cubismo moderno, de Camille Pissarro, los grandes, grandes impresionistas, y Manet, ¿no? Que es como el padre, ¿no? De este movimiento que radicaliza el arte. Muy rápidamente, además, el Salón de los Refugiados se va a convertir en objeto de culto y los artistas van a preferir, en vez de ir a la academia, ¿no? Ir a codiarse con otros artistas, porque finalmente se ponía también en cuestión qué tan valioso era el arte, ¿no? Más bien la gente iba a la academia porque un dealer famoso compraba, hacía que los más ricos compraran y de ahí para abajo se empezaban a imitar, ¿no? Ahora no, ahora eran los artistas de alguna manera los que se juzgaban en calidad. Además que los impresionistas van a tener un apoyo después de un dealer conocido que va a querer apostar su fortuna, ¿no? En este negocio y por lo tanto también es el inicio de lo que es el arte moderno. A mí me fascina este inicio, me fascina la historia del desayuno en la hierba, me fascina lo provocador de este cuadro, eh, porque ese era Manet, ¿no? Una figura que yo creo que le gustaba, que se sintió muy bien viendo las caras escandalizadas en Sí, París. se dio ese gustito. Sí, Guillermo, para terminar el programa, recordamos, volvemos a Chile. Partimos con Chile y terminamos en y Chile. terminamos, ¿sí? Y recordamos el fallecimiento en París de una escultura chilena un 15 de mayo de 1929, que sería Rebeca Mate, Héroes de la Concepción. Yo sería el con el que me acuerdo de ella. ¿No? Los héroes de la Concepción, pero también está Juntos, ¿no? En la gloria y en el descenso, ¿no? La famosa, ¿no? Alegoría que está fuera del Bellas Artes, su Horacio, ¿no? Que está, si no me equivoco, está en el vestíbulo del Bellas Artes. Es una figura que hemos visto, ¿no? Hemos visto constantemente, es parte, ¿no? Y daría una sensación de tener un estilo muy clasicista, ¿no? Mucha escultura en mármol, ¿no? Es lo que asociamos con Rebeca Mate, ese blanco, pero también vemos una escultura que ha pasado por el sedazo del París de Manet. De alguna manera ya no pintamos las alegorías de Virgilio o de, perdón, o las metamorfosis de Ovidio.
ahora tomamos ese estilo y lo convertimos en expresivo, en profundamente sentimental. La imagen de la lámina además es fantástica porque es la escultura de su hija, ¿no? Eleonora Íñiguez Mate, que va a morir muy joven, 3 años antes que muera Rebeca. Ella va a sufrir mucho, ¿no? Junto con esta niña que muere en Davos, en Suiza, en un sanatorio. Además, Rebeca Mate era parte, era bisnieta de Andrés Bello, estaba casada con un diplomático, también muy cercano al arte, ¿no? Pedro Íñiguez Larraín. Eh, y en ese mundo ellos van a hacer mucha vida en torno al París que está cambiando, está eclosionando en las artes, y por lo tanto en Chile vamos a tener de alguna manera este estilo cambiante en el arte muy rápidamente. Esta es la época en que estamos hablando, ¿no? De las grandes revoluciones, ¿no? Del arte moderno, y por lo tanto Rebeca Mate tiene un acercamiento muy sensible, muy particular, a mí me gusta mucho. Fue una mujer que también compatibilizaba, ¿no? Su sensibilidad de mujer, su sensibilidad personal, ¿no? Con este mundo que hoy día nos parecen sus esculturas muy, muy atractivas. Eh, Hay un libro fantástico, ¿no? De Isabel Cruz, que circulaba mucho. Yo creo que es uno de esos libros que hay que tener. Ahora cuesta más encontrarlo, pero era de Origo, ¿no? Y que se llama Rebeca Mate Bello. Está firmado, está su firma en la portada, es un libro de pintura, pero que es único porque es una recopilación de un trabajo ya más historiográfico en el arte, de su obra y su influencia. Realmente era un artista de talla de primer nivel, y la tuvimos en Chile, una mujer, como les digo, muy, muy sensible y de mucha trascendencia, ¿no? Es decir, esto nos parece algo como, ay, bueno, esta época de la oligarquía, donde estaban en París, ¿no? Y hacían cosas muy, muy imitando a la francesa, yo diría no. Rebeca Mate tiene un estilo propio, eh, que hoy día seguimos, ¿no? Viéndolo, o sea, todavía, ¿no? El Ícaro a las afueras del Bellas Artes nos sigue importando. No sé qué tan rayado esté, pero, pero seguiremos cuidándolo, ¿no? En la medida que sigue siendo parte de todos. Yo los llamo a visitar a esta artista, a buscarla. Si no me equivoco, en la entrada de la Clínica Santa María también hay una escultura de ella. Eh, por lo tanto, la podemos encontrar en distintas partes. Es francamente un artista de gran, gran sensibilidad, de un estilo así que uno diría, ciertamente conmueve. Así que los invito a mirar a nuestro propio arte, ¿no? Nosotros tuvimos también ese nivel de desarrollo, Qué y fantástico. estuvimos en la historia en esa manera, ¿no? Es francamente un artista para enorgullecerse. Excelente. Qué buena manera de terminar el programa. O sea, recordando una muerte, no es bueno, pero recordando al artista, No, más no, bien. pero claro, ¿no? Y La fue un obra del artista artista. que podríamos decir sufrió mucho, ¿no? Por Lili, esta niña que muere joven y adolescente, ¿no? Y ella la va a sentir mucho. Eh, pero de alguna manera también es una mujer que vuelve, ¿no? A sentimientos que para nosotros hoy día son muy humanos. Así que, no, yo les recomiendo siempre visitar el arte de esta manera. Y haz una vuelta al Bellas Artes también. Totalmente, ¿no? Andando en Santiago, Exacto, es recordarlo. gratis, ¿no? Es gratis. Hay que recordar también que lo conversábamos en la semana pasada respecto a la Cañada, ¿no? La historia de la Alameda. La ciudad es nuestra, ¿no? Y hay que tomárnoslas. Es decir, no dejemos que nos quiten la ciudad, ¿no? Creo que la hemos abandonado mucho, ¿no? Así que Exacto, eso es muy, Guillermo. muy importante. Guillermo, quisiera darte nuevamente las gracias por estar una No, semana gracias a más ti, aquí en el Pablo. programa, como siempre, a Red Cultural por el material que nos comparte y el canal obviamente por el espacio y a la gente que Claro. siempre nos está apoyando, está compartiendo, dale like, las visitas que nos da, los comentarios que nos dejan, recordemos que siempre Claro, los no, leemos. muchas gracias a todos y por favor recuerden eso, ¿no? Que abra la descripción del canal porque hay videos, hay clases, hay charlas, hay lecturas, así que, y es todo material completamente liberado, así que Sí, el otro día los invito. vi la charla de Magdalena Vilade de Charles Dickens. Mientras hacía otra cosa, y al Mira, final fantástico. terminé dejando de lado eso y me quedé ¿Ya? viendo otra pantalla Eso, con es lo lo de ideal, Dickens. ¿no? Quedé pegado. Así que los recomiendo bastante, bastante, bastante. Así que Guillermo, nos estamos viendo la próxima semana y que esté todo el mundo muy bien y mandarle un feliz día de la madre a todas las mujeres que Exacto, son madres y que vean aquí el canal, obviamente. Bueno, con un día de diferencia, pero se entiende. totalmente. Siempre es Así que válido el saludo. esté muy bien. Chao Guillermo, Igual. nos estamos viendo. Adiós. Cuídate. Chao, chao.